Hola, buenos días. Mi nombre es Olaya Rubio, soy fundadora del Movimiento Rubén y vengo a hablaros de lactancia en duelo desde mi punto de vista como madre huérfila eh, y fundadora del Movimiento Rubén, en el que nos encargamos sobre todo de dar información sobre este tema que es bastante desconocido. Os voy a poner un poquito la contextualización de la historia. Yo soy huérfana no solamente de Rubén, sino de otras estrellitas que estuvieron en mi vientre y que se fueron demasiado pronto. Con ellas no tuve la opción de tener leche materna porque era en el primer trimestre, pero Rubén ya nació, nació con vida, ya habíamos pasado las 40 semanas de gestación. Bueno, y ya tenía bien claro bueno, yo quería darle leche materna a él y también quería ser donante de leche en honor a esos hermanos que no habían podido estar más que unos meses en mi vientre y que también me cambiaron la vida de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, tenía claro que quería ser donante de leche y llegó el momento de tomar pues la decisión, ¿no? Cuando mi hijo nace, fue un día de muchas emociones, porque luego al final falleció, no era una muerte esperada, fue a causa de una infección que fue todo muy rápido. No tuve el tiempo de despedirle como a mí me hubiera gustado tener, ¿no? Ni de vestirle, ni de prepararle para su funeral como a mí me hubiera gustado. Entonces, bueno, tocó el momento también de decidir qué hacer con esa lactancia. Y yo decidí que la quería donar. Y lo decidí justo al día siguiente, después de que mi hijo falleciera. Llamé al banco de leche que hay aquí en el hospital y me puse en contacto con el personal de allí, que ya me conocían porque ya había ido a preguntar pues cómo funcionaba el banco, si era posible donar a bebés en acogida, y bueno, tenía una serie de dudas que quería solventar y bueno, me la respondieron en su día y esta vez pues subieron a mi habitación, me dieron la información y me prepararon para hacerme las pruebas físicas y psicológicas, ¿no? Bueno, psicológicas no tanto, perdón, no tanto así como psicológicas, sino que te hacen una entrevista de hábitos y demás. Y bueno, yo esto es algo que tomé una decisión bastante rápida en el sentido de que fue al día siguiente, pero es que para mí fue sencilla en el sentido de que me puse a hacer una balanza emocional, eh, decidiendo en plan, bueno, ok, ¿ahora qué vamos a hacer con la leche de Rubén? Yo quería donarla, pero claro, quería donarla con Rubén en vida y el hecho de donarla me producía felicidad en ese momento tan amargo y tan duro, y pensar en cortar la leche o no hacer nada con ella me producía mucho más dolor. Entonces, bueno, pues yo me fui al camino sencillo para mis emociones, que era continuar con esa lactancia, y me puse un objetivo pequeñito, que era entregar una bolsita con la leche de Rubén en su honor y también en el honor de esos peques que no pudieron ni siquiera generar leche en mí, pero sí muchos recuerdos, muchas vivencias y mucha esperanza, ¿no? Y, y nada, empezó ahí mi camino de ser donante en duelo y también como madre huérfila de un bebé súper deseado, ¿no? Un bebé que llaman arcoiris y que para mí sigue siendo mi bebé y mi hijo arcoiris, porque sembró muchas cosas no solo en mí, sino en muchas más personas, ¿no? Con este legado que al final resultó tener, un legado que nació de una necesidad mía en ese contexto de lactancia en duelo, pues no se sabía mucho en el hospital cómo abarcar estos casos, cómo acompañarnos. No me facilitaron información sobre nada de la lactancia. De hecho, lo único que me dieron o me intentaron dar fue una pastilla para inhibir la lactancia. Una vez que, bueno, a los 2 días de estar ingresada, vino una enfermera a facilitarme la cabergolina, una pastilla que se le daba en aquella época a todas las mujeres de una forma, pues por protocolo, ¿no? Sin preguntar siquiera qué queríamos hacer con esa lactancia. Y me riñó, me dijo, ¿pero qué estás haciendo sacándote leche? Y yo, es que quiero ser donante. Y bueno, ella me dijo que mi ginecólogo me había prescrito la cabergolina, y yo le dije, pero es que no me ha preguntado. Bueno, la cosa en ese momento quedó así, hasta el momento que yo necesité también pues grupos de iguales,
Y por supuesto en aquella época no había ninguna madre, no había grupos de donantes con estrella como nos llamamos a nosotras, las madres que donamos con bebé fallecido, como me gustó llamar al grupo. Y bueno, hoy en día somos madres también, ¿no? Porque hay madres no solamente donantes, sino que hayan elegido un montón. Hay muchas opciones que puedes elegir para hacer con tu lactancia, aparte de inhibirla farmacológicamente. Y en el grupo, pues ahora es un grupo de WhatsApp en el que nos juntamos madres de todo el mundo y que nos sigue gustando pues hablar de nuestras lactancias y de nuestros hijos a través de esta lactancia que hemos vivido, ¿no? Y entonces, bueno, las dificultades para la gestión de la leche materna en duelo, pues era sobre todo la falta de información y de acceso a la misma. Y de acceso a la misma sobre todo en casos de duelo. Que de aquella época pues yo diría que era nula o muy poca, ¿no? Porque cuando preguntabas a asesoras de lactancia siempre te ponían de ejemplo con el bebé y es muy doloroso, ¿no? Que te digan estas cosas, que te pongan de ejemplo cuando el bebé succiona o tal, no, porque no hay bebé que se agarra a esa teta. Entonces, bueno, en general tuve la suerte de tener una amiga que trabajaba en el UCA, en el hospital donde nació Rubén, que me acompañó y me guió súper bien en mi lactancia en duelo. En mi entorno en general me respetaron mi decisión, incluso me acompañaban a traer las neveritas aquí al hospital. Y bueno, la lactancia al final sí que se prolongó un poquito más porque tuve una infección que llegó a ser una lactancia con lo que llaman en los bancos de leche la no intención de inhibir. Y no es que no tuviera intención de inhibir, es que yo quería donar esa leche y hacer algo en honor de mi hijo, ¿no? Porque sentía que si no, como que había pasado por aquí sin dejar ningún tipo de huella. Y bueno, lo conseguí y al final pues estuve mucho más tiempo. Pero claro, no había tampoco ningún estudio de los que fui recopilando de aquella que avalara mi situación, ¿no? Que avalara el tiempo de una lactancia sin intención de cortarla. Y bueno, estuve investigando, leyendo artículos, haciendo estudios, preguntando a otras madres que habían pasado por la misma situación y habían elegido también o donar la leche o amamantar a un tercero, o bueno, lo que fuera, ¿no? Hay muchas situaciones diferentes que las fui recopilando gracias a mis compañeras donantes con estrella, que decidieron también que querían que las historias de sus hijos se fueran mucho más allá, ¿no? Y decidimos hacer un libro que se llama Madres también, alimento para el alma, que ahora mismo no tengo conmigo aquí físicamente, pero que al final del vídeo os dejaré una imagen para que lo podáis ver. En este libro, pues para mí es lo que yo hubiera necesitado en ese momento, ¿no? Un libro que comprende un montón de historias de madres, pero también evidencia científica, en la que yo me pudiera respaldar y sentir que lo que estaba haciendo en ese momento donde que no había nada de evidencia, que lo que estaba haciendo estaba bien y que además no solamente me estaba ayudando a mí, sino que estaba ayudando a más familias y homenajeando esa necesidad que yo tenía de homenajear, darle las gracias a mi hijo, lo estaba haciendo pues a través de este gesto, ¿no? Además me dio muchos más regalos esa lactancia en duelo, me validó como madre ante la sociedad y también me pude despedir de esa madre lactante que yo deseaba ser. Luego con el tiempo esta lactancia me ha dado muchísimos más regalos, esta lactancia en duelo. Actualmente soy madre adoptiva también de un niño que ya tiene 2 años y medio y pude relactar y bueno, y todavía continuamos con esa lactancia. Una lactancia que se reinició 4 años después y que bueno, pues que nos sigue acompañando a día de hoy y de la que no sé, que estoy muy orgullosa y muy agradecida a Rubén de habernos dejado esta oportunidad, ¿no? A su hermano adoptivo, que iba a venir igual, porque Álvaro y Rubén iban a ser hermanos terrenales. Yo quería tener una familia adoptiva y también no adoptiva, todo junto, pero bueno, no pudo ser. Entonces, bueno, pues en general estoy súper agradecida a la lactancia en duelo, haberla podido experimentar y haber dado una parte de mi hijo a la sociedad. Y que Rubén se haya transformado en un libro junto a todos sus compañeros con todas estas estrellitas y que estemos intentando cambiar los protocolos de duelo y que se junte ahí también la necesidad de las madres de decidir sobre las lactancias, pues para mí es algo muy importante y lo que seguiremos trabajando el tiempo que sea necesario. La información a las madres cada vez llega
mucho más y en ello estamos. Muchas gracias por escucharnos, por vuestro tiempo. Un abrazo.